La siguiente temática es relacionada con los principios del procedimiento penal con tendencia acusatoria. Esta exposición está a cargo del doctor Cristian Bernal Rojas, juez 90, tercero del sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México con funciones de juez de control en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, maestro en Derecho, licenciado en Derecho por mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Autónoma de México, con la tesis de la Universidad Nacional hacia el nuevo fraude procesal. Concluyó estudios de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, docente de esta misma universidad. Con ustedes, el doctor Cristian Bernal Porras, frente a la temática Principios de procedimiento penal con tendencia acusatoria. Voy a tomar el micrófono de aquí. Okay. Buenas tardes. La unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, sino un inexorable decreto del destino. Simón Bolívar. Antes de quiero agradecer, por supuesto, el espacio que se brinda. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Jairo Bustos por la invitación que se me hizo para estar aquí el día de hoy con ustedes, compartiendo, por supuesto, a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, al presidente del Tribunal de Bogotá, y el tema del que yo quiero, o del que voy a conversar, es precisamente los principios en el sistema, en el procedimiento penal con tendencia acusatoria. Quiero iniciar, por supuesto, acotando esto. Realmente me da gusto tener la oportunidad de poder hablar el mismo idioma, circunstancia que hace unos años era impensable, con nuestros códigos de procedimientos que nosotros teníamos en cada uno de nuestros países. Por supuesto, hace imposible tener un diálogo en relación al procedimiento penal. En el caso de la Ciudad de México, el sistema penal entró en vigor en enero del año 2015, es decir, es relativamente reciente. De hecho, en México aún se le sigue llamando nuevo sistema procesal o juicios orales. Tengo aquí una frase que hace rato el señor presidente del tribunal no la señaló, pero señaló el libro del cual fue tomado. Estoy hablando de Montesquieu, El espíritu de las leyes, y la frase que se ha señalado es: el juez es la boca de la ley. Quiero acotar que esta frase del juez es la boca de la ley en realidad representa un modelo que fue diseñado posterior a la Revolución Francesa, por supuesto entendido en el contexto de la época de Napoleón, cuando vienen las repúblicas francesas. Bueno, la primera república francesa, ahorita van en la quinta república. Se diseña un sistema a través del cual hay tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, y este libro de Montesquieu en realidad achica o acorta propiamente el papel del poder judicial. Por ello es que se diseña una figura del superlegislador. El legislador es un ser omnisciente que en realidad únicamente le deja al juzgador el papel de establecer consecuencias a los supuestos que él estableció. Esto nos es común a todos porque en realidad es el concepto de regla que tradicionalmente siempre se ha utilizado. Cuando nosotros hablamos de una regla,
en realidad lo que nosotros estamos observando es propiamente que una persona, en este caso el legislador, a priori estableció los supuestos de aplicación, es decir, estableció las circunstancias de una situación en la cual el juzgador únicamente le va a aplicar la misma consecuencia que el legislador ya estableció. En este caso, el papel del juzgador es restringido hasta en tanto observar la existencia de una situación, ver que en realidad concuerda con la descripción que hizo el legislador y darle esa consecuencia. El modelo de enseñanza en realidad del derecho fue durante años, durante siglos, precisamente estructurado bajo este modelo de enseñanza a través del cual el maestro únicamente nos enseñaba en la escuela a los códigos, a aplicar lo que decía la ley, y decía la ley es dura, pero es la ley. Y el papel del juzgador únicamente es ese, hacer el labor del silogismo judicial, es decir, establecer el supuesto y darle la consecuencia. Cuando, en el caso de México, entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, y sobre todo viene la reforma constitucional del 2008, se establece, nosotros realmente no encontramos el hilo negro en México. Quiero hacer énfasis en que en realidad nuestra reforma es del 2008. Si nosotros observamos, hay legislaciones que son anteriores propiamente a la reforma constitucional del año 2008 en México. No obstante, sería una vacatio legis de 8 años hasta el 2016. Pero, por ejemplo, nuestro código es muy parecido al chileno y este es del año 2000. Quiero que pongan especial atención a que cité la parte en la cual esas legislaciones hacen alusión propiamente al tema de principios. En el caso del Código chileno, habla en el libro primero, título primero, principios básicos. El caso del Código colombiano del 2004 habla de principios rectores. En el caso de Venezuela, que es del 2001, habla en su título preliminar, principios y garantías, lo mismo que en el Código peruano. Vamos en el Código Procesal Penal, que es del 2004, de hecho el artículo 356 aborda propiamente lo que se conoce como principios de juicio. Este código peruano en realidad es similar propiamente a lo que establece el artículo 4 del Código Nacional, en este caso de México, incluso similar en relación a los principios que este señala. En el caso del Código panameño también, que es del 2008, similar su código, que es una legislación secundaria, a diferencia de la reforma o las bases constitucionales de México que datan del mismo año, del 2008. En el caso de México se establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del año 2014. Aquí en el artículo cuarto, realmente el legislador y el constituyente permanente mexicano es que establece en réplica el artículo 4 en relación al 20, características y principios rectores, y la redacción que utiliza es: el proceso penal será acusatorio y oral. Aquí en mi país es muy común que las personas digan son los juicios orales, cuando en realidad es que eso no es lo más importante que tiene propiamente la reforma. Eso solamente es una característica que tiene el mismo, que se le pueda dar el alcance del principio si es que lo logramos ubicar propiamente en el concepto que voy a abordar a continuación. No obstante, señala: se desobservarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y después aquí viene algo que yo en las legislaciones le conozco como la caja de Pandora, porque en realidad no lo acota únicamente a esos principios. Hay ocasiones en que se dice vamos a hablar de los principios del sistema y únicamente hacen alusión a publicidad, concentración, contradicción, continuidad, los que están aquí enumerados, cuando en realidad dice y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Eso quiere decir que en realidad la aplicación del código, en el caso de México, Código Nacional, pero ya establecí que en realidad las legislaciones latinoamericanas son similares en tanto establecer que estamos en presencia de un sistema que se basa en principios. Y entonces aquí viene una pregunta en relación a qué es lo que nosotros debemos de entender por principios, porque es un tema que nosotros encontramos ahí. Como ya lo referí propiamente, la fase o la frase de Montesquieu
marca un modelo en relación a la forma de no solamente aplicar el derecho, sino de enseñarlo. En mi formación yo estudié de la misma manera, a través del cual el maestro, cuando nos enseñaba procedimiento penal o nos enseñaba procedimiento civil, única y exclusivamente se limitaba a señalarnos los artículos y cómo los tenemos que llevar y generar los supuestos de aplicación. El cambio de paradigma que se observa en las legislaciones latinoamericanas es el descansar precisamente de los sistemas de administración y procuración de justicia en principios. Y entonces aquí tenemos que primero distinguir qué es lo que nosotros vamos a entender o distinguir reglas y principios. En realidad el concepto de reglas ya lo he acotado al inicio de esta exposición cuando hago el señalamiento. Una regla es técnicamente el modelo a través del cual el legislador va a establecer el supuesto y le va a decir al aplicador: tú tienes que observar la existencia del supuesto y le vas a dar la consecuencia. De ahí que nosotros vamos a hablar que en realidad todas las reglas tienen algo que se conoce como un modalizador deóntico. Un modalizador deóntico parte de propiamente establecer si algo está, los más básicos, forman parte de la lógica deóntica. Va a establecer si algo está prohibido, permitido u obligado, y se establece que algo es que son interdefinibles entre sí. Es decir, si una norma dice que algo está permitido, yo debo entender que eso no puede estar prohibido, pero tampoco puede estar obligado. Es decir, son modalizadores que resultan ser interdefinibles. Entonces, el legislador en este modelo, algo que compartimos todos los países de Latinoamérica, es propiamente el partir del Corpus Juris Civilis que junto al Corpus Juris Canonici se origina propiamente en Roma, pero ese Corpus Juris Civilis en realidad dicen que lo hizo Justiniano. No es cierto. En realidad Justiniano mandó a recabar todas y cada una de las resoluciones más importantes que se habían realizado hasta esa época, y atendiendo al número cabalístico 4 que Justiniano atendía, precisamente hace los 4 libros que lo integran. Esos 4 libros que realiza Justiniano, que son resoluciones que se habían pronunciado por los grandes juristas en Roma, en realidad lo que hacemos nosotros es heredarlos propiamente a nuestras legislaciones. De hecho, hay códigos, en el caso de México el Código Civil trae por ejemplo ejemplos incluso en el caso de las sucesiones, y son códigos grandes, son códigos bastante grandes, porque el legislador precisamente observado desde una óptica del superlegislador que es de la época de Montesquieu, él está obligado a establecer todos los supuestos y las consecuencias que le podamos dar a una norma. Perdón. En el caso, la pregunta aquí es distinguir entre reglas y principios. Las reglas, ya señalé, modalizadores deónticos, están supuestos y tienen expectativas de aplicación. Es importante entonces saber que Ronald Dworkin, precisamente al analizar el supuesto o la distinción de reglas y principios, va a partir de señalar que las reglas en esencia pueden ser aplicables todo o nada. Voy a hacer alusión a un modelo, lo tengo aquí antes, me voy a regresar, a través del cual podemos establecer por qué Ronald Dworkin sostiene esta circunstancia. Cuando nosotros hablamos de una regla, en el modelo tradicional, cuando existe contradicción de una regla, si nosotros recurrimos propiamente a Kelsen va a establecer las formas de resolver antinomias en el sistema, en un sistema que se ha establecido es propiamente positivista. En el caso, cuando nosotros advertimos que en el sistema existe algo que se le conoce como antinomia, es decir, dos reglas hablan en relación a la misma situación, y entonces nosotros tenemos que decidir si aplicamos una o no aplicamos otra. De ahí que entonces, para distinguir una regla de un principio, tendremos que partir propiamente de establecer si una es válida y otra no es válida. De ahí que, partiendo de la estructura de la regla, nosotros vamos a señalar que debemos de establecer si el supuesto en realidad representa identidad, esto en cuanto a las circunstancias de aplicación de la regla.
Si nosotros identificamos que están regulando el mismo supuesto, lo que nosotros tendríamos que hacer entonces es identificar la confrontación del modalizador lógico. ¿Por qué hay una contradicción? Porque no puede existir una regla que me diga que algo está prohibido y algo no está, y algo está prohibido y a la vez está permitido. Yo tengo que establecer cuál es la regla que yo tengo que utilizar al advertir que bajo las reglas de la lógica, de las reglas de no contradicción, resulta ser que en el mismo sistema jurídico no pueden subsistir ambas. Entonces, pero a partir propiamente de la evolución en materia de derechos humanos, no bastaría que únicamente yo tenga que utilizar las formas tradicionales de romper las antinomias establecidas en Kelsen. En el caso, yo tengo que observar, en el caso de las reglas, si yo tengo que, si ambas están tutelando propiamente un derecho humano. Porque cuando yo me pregunto en relación a un derecho humano, entonces mi modelo para poder resolver el conflicto de las reglas ya no descansa meramente en establecer cuál fue primero, cuál fue después, en cuanto a niveles, si es una regla de carácter local, si es reglamentaria o si es una regla constitucional, sino yo tendría que atender propiamente un parámetro partiendo de una interpretación conforme, es decir, partiendo de interpretarlo conforme a la Constitución, tutelando por supuesto un derecho humano, por ejemplo, a través del modelo pro persona, que es un modelo hermenéutico que estamos obligados a utilizar en aras de preservar la dignidad del ser humano. En este caso, lo que yo tengo que hacer para resolverlo es, identificando el derecho humano del que versa la regla, entonces yo lo que tengo que hacer es ver cuál es la que o tutela de forma más humano o lo restringe de menor forma. También en el caso, propiamente se rompe el modelo de las antinomias kelseniano cuando yo establezco en el caso un control difuso de convencionalidad, porque no voy a estar atendiendo propiamente al rango al cual pertenezca la norma, sino en su caso yo tengo que partir de aplicar la norma que tutele de forma más amplia el derecho humano. En el caso, al realizar esa interpretación hermenéutica, yo tendría que decidir si aplico o no aplico una regla, pero sí tengo que hacer siempre el test en relación a si está tutelando un derecho humano para resolver colisiones de reglas. En el caso de no contener un derecho humano, por supuesto yo tengo que optar por no aplicar la regla conforme a las reglas tradicionales para resolver las antinomias, como en el caso son los modelos que Kelsen señaló. Ley posterior deroga la ley anterior, establecer por los niveles de reglas, pero siempre y cuando, reitero, no envuelva un derecho humano. De ahí que se realice una declaración de validez e invalidez de una norma. Cuando se establece la declaración de validez e invalidez de una norma que tiene la característica de ser una regla, yo en ningún momento puedo establecer que en realidad esté en un caso de tensión, como en el caso se ocurre con los principios que ahorita voy a establecer. Prácticamente los principios es un tema que hubo un divorcio que se tuvo en la doctrina alemana de la teoría francesa. Nosotros nos tocó lidiar con la teoría francesa, que es propiamente la del superlegislador, a través del cual ese legislador va a establecer los supuestos a forma de reglas. Por eso es que tenemos códigos que son bastante grandes. Esos códigos que son bastante grandes es por lo que ya referí. El legislador está suponiendo a priori todas las circunstancias y lo tiene que pensar todo. De hecho, en el caso de la Constitución mexicana y la forma de enseñar el derecho, cuando se nos dice, oye, ¿cómo vas a aplicar un principio? Se nos dice que el principio únicamente se aplica por excepción cuando exista un vacío de la ley. Voy a señalar dos conceptos de principio, el de regla. Me parece que lo podemos entender en cuanto a establecer supuestos hecho consecuencia, todo pensado a priori, únicamente establecer supuestos, y el criterio para romperlos precisamente a través de validez o invalidez de una regla. En el caso de los principios, Robert Alexy lo define de la siguiente manera: los principios son normas que ordenan que se realicen en la mayor medida de lo posible en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son por consiguiente mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas.
En el mismo sentido vamos a encontrar la definición que realiza Humberto Ávila en su libro Teoría de los Principios, que me parece es de los mejores que aborda el tema, y que la relevancia está en que, como ya lo señalé, precisamente todos nuestros sistemas se basan en principios. De ahí que la mentalidad del juzgador y del operador jurídico debe de cambiar de estar buscando reglas que expresamente señalen lo que el legislador dijo para la situación concreta, y en realidad va a implicar propiamente ejercicios a través de los cuales llevemos a cabo ponderación, llevemos a cabo ejercicios de proporcionalidad, y por supuesto para establecer la optimización del sistema a través de los principios. Si alguien me preguntara a mí, oiga, ¿usted qué entiende por un principio? Lo que yo le diría es el estado de cosas que yo debo de mantener, y en el caso, a diferencia de las reglas, no se me va a señalar cuáles son los supuestos o las circunstancias en las cuales yo lo tengo que aplicar. Son mandatos que van a existir en el sistema, y que en el caso va a existir el sistema, y no le van a decir al juzgador cómo los aplique, pero es obligación del juzgador encontrar los medios a través del cual debe de prevalecer ese principio. De ahí que por eso la distinción, atendiendo a working, pero en relación al modelo, vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando nosotros encontramos principios que son estados de cosas que están en un sistema, es altamente probable que, por supuesto, entren en conflicto con una regla, pero en realidad los conflictos de una regla con una regla ya vemos cómo se superan. De un principio con una regla debemos de atender que los principios van a estar en posibilidad de aplicarse en la mayor medida de lo posible, es decir, debe de aplicarse en la mayor medida de lo posible, pero la redacción de los códigos, establecer las reglas, en realidad son excepciones a los principios que ha establecido el legislador. De ahí que, como un primer mecanismo, por supuesto, atendiendo a que los principios en realidad pueden en un momento dado converger y tratarse de supuestos de derechos humanos. Por ejemplo, ¿quién podría negar que la libertad sea un derecho humano? Pero la libertad a la vez tiene la característica de ser un principio que está en el sistema, y vamos a encontrar, por ejemplo, que en los códigos existen formas de restringir la libertad. Olvidémonos de las sentencias, sino pensemos propiamente en el caso de las medidas de aseguramiento, que es aquí en Colombia, o pensemos en las medidas cautelares, que es el caso de México. En el caso de México, las medidas cautelares a mí me parecen un muy buen ejemplo para partir de la posibilidad de analizar los casos en los cuales se pueden aplicar los principios, ese estado de cosas, a través de una optimización en la aplicación de una regla. Es decir, hay decisiones que puede tomar el juzgador en el cual debe de aplicar una regla, pero esta a la vez debe de estar optimizada con un principio, pues esa regla sí va a representar una excepción al principio, pero el juzgador está obligado a buscar, una vez superada la regla, que el principio se aplique. En el caso, a diferencia de las reglas, los principios sí pueden colisionarse en un sistema, pero en ese caso vamos a distinguir propiamente lo que son los casos de tensión o colisión de principios. Por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares, para explicarlo de una manera clara y utilizando, por supuesto, a Robert Alexy en su libro de ponderación, hay ocasiones en las cuales va a estar comprometido, por ejemplo, cuando ponemos una medida cautelar, nosotros la imponemos cuando se acredita una necesidad de cautela que resulte ser suficiente para llevarme a mí a establecer que el Estado no va a llegar a una finalidad. Por ejemplo, la seguridad de la víctima. Por ejemplo, en el caso que la persona no va a estar disponible al proceso. Sé que en Colombia llevan juicios en ausencia. Eso es algo que en México hasta este momento resulta ser impensable. Entonces, para que un proceso en México llegue a su final, se requiere forzosamente la presencia del imputado. De ahí que el fiscal va a tener que establecer que esa persona realmente representa una necesidad de cautela tan amplia que va a impedir o va a comprometer el fin constitucional del Estado, que es llegar a la culminación del proceso. Pero, por otro lado, el juzgador va a llegar a un punto en el cual hay un mandato de optimización, en el cual tiene que optar
por tutelar de forma más amplia la libertad del gobernado. Entonces, nosotros hemos sentado ahí bases a través del cual se requiere forzosamente hacer una restricción al derecho humano, porque además la libertad es un derecho humano, pero es un principio, para garantizar el fin constitucional del Estado. Pero yo tengo que hacer, aún así que me están acreditando una necesidad de cautela que compromete ese fin constitucional del Estado, al colisionarlo tengo que aplicar una medida de proporcionalidad, es decir, yo tengo que hacer que se logre ese fin constitucional del Estado, pero restringiendo de la menor forma posible la libertad del gobernado, a efecto de que ambos principios coexistan en el sistema. Quiero aquí que noten que en realidad, a diferencia de las reglas no pueden permanecer fracturadas en el sistema, pues ya hacemos una declaración de no validez. En el caso de los principios, esos se van a colisionar en un caso concreto, no están colisionados en el sistema como si las reglas, porque precisamente la característica del principio, la característica del principio, a diferencia de las reglas, es que no parte de situaciones concretas, sino, como ya lo señalé, única y exclusivamente nos va a establecer estados de cosas que el juzgador debe de prevalecer, debe de hacer prevalecer. En este caso, por ejemplo, yo tengo un catálogo de restricciones de menor, ya viene a quitarme el tiempo, debo de establecer el caso de menor a mayor restricción, pero la ponderación descansa en que yo tengo que hacer que ambos en la situación concreta en realidad deben de permanecer. De ahí que voy a buscar la medida cautelar que resulte ser menos lesiva a través, esa es la ponderación, lograr que ambos principios coexistan en la toma de una decisión, lesionando, y aquí tengo que entrar a un parámetro forzosamente, atendiendo a un derecho humano. En el caso, la libertad tiene esa característica de hecho humano, lo tengo que prevalecer, pero sí lo tengo que hacer, lo tengo que restringir en la menor medida de lo posible. Entonces, si yo tengo el caso de una presentación periódica y en el otro extremo tengo el caso propiamente de una restricción de la libertad a través de la imposición de una prisión preventiva, en ese ejercicio de colisión de principios yo tendría que optar por la que resulte ser menos lesiva, pero que me garantice el fin constitucional del Estado. Así es como se resuelve el caso de principios. Y en el caso principios contra reglas. Tenemos casos, por ejemplo, reitero, en el caso de la aplicación de los principios en el sistema, no se encuentran permanentemente comprometidos, es decir, no existen roturas, no está roto o quebrado el sistema cuando existen principios que se puedan colisionar. Por ejemplo, tenemos casos en el cual existe un interés de la víctima de llegar a la verdad, y por otro lado tenemos el derecho a la no autoincriminación del imputado o del acusado. Entonces, en el caso yo lo utilizo en mi experiencia en el caso de las medidas o de la toma de muestras. En el caso de la toma de muestras, yo sí advierto, a diferencia de mis colegas estadounidenses, que el derecho a la no autoincriminación, aquí probablemente voy a decir algo que alguien va a criticar y puede ser muy grave, pero para esto son estos foros. Me parece a mí que la autoincriminación no solo parte de la información que da por la boca a la persona, debemos de considerarla que la información genética incluso que esa persona aporta a través de una toma de muestras puede dar más información que lo que él pueda decir por la boca. Cuando estamos en el caso de la solicitud de una toma de muestras, yo tengo que cuidar que si existe un derecho de la víctima a conocer la verdad o del Estado de poder ejercer la acción punitiva, y por otro lado tengo el derecho a la no autoincriminación. De ahí que precisamente yo voy a advertir una colisión de principios y tengo que aplicar criterios de proporcionalidad partiendo de las circunstancias que se me señalen. El tiempo es bastante reducido, pero sí quiero dejar claro que la importancia, lo que quiero que se nos quede, es que el cambio de modelo o mecanismo en la impartición de justicia ha cambiado a tal grado que ya no debe de existir ese divorcio entre la filosofía del derecho
y la pragmática jurídica. Hace años nos enseñaban derecho, en el cual estoy seguro que no sabemos dar una definición mejor de derecho que no sea el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, algo vergonzoso, pero lo cierto es que no lo podríamos ver de otra forma, porque en realidad es que solamente veíamos el derecho a través de la aplicación de reglas. Quiero concluir haciendo el compañero de Venezuela, creo que quien haga uso de la voz no puede no sentir el dolor que nos genera su situación, y lo acompaño, por supuesto, desde México, y quedo a sus órdenes. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz. Benito Juárez. Muchas gracias.